empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Roca Arena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de la hora del ingeniero civil. Estamos retomando el segundo programa para conversar sobre las captaciones de agua, el tratamiento que debe darse a los mismos y principalmente por tener un agua no solo en cantidad, sino también en calidad que sea apta para el consumo humano. Hicimos un programa anterior donde nos acompañaron el ingeniero Vicente Mendoza y el ingeniero Silvano Intriago, y como fruto de ese programa, por algunos argumentos que tal vez se quedaron incompletos, y con el ánimo de ahondar en esta situación que es una problemática actual, hasta el momento hemos invitado pues, al doctor Marco Morán, quien es doctor en Química y Farmacia, especializado en los temas del área sanitaria, funcionario de mucho tiempo de la Senagua y asimismo asesor en todas las plantas de tratamiento que existen en la provincia en su tiempo, ¿no? Y al ingeniero, pues colega Julio Intriago, quien pues es un docente universitario y además pues tiene una maestría en recursos hídricos, en donde realizó pues también su trabajo en análisis que son cercanos al tema a tratar. Bienvenidos, gracias por estar acá y quisiera pues, doctor, empezando con usted, que nos cuente en su experiencia y conocimiento, ya que hablamos la vez anterior del tema de la planta Cuatro Esquinas, de la Salazar Barragán, cuál fue, digamos, cómo fue evolucionando la planta como tal, desde cuándo se implementó y cuáles fueron los problemas que se fueron suscitando. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Intriago. Yo conozco de cerca este problema porque tuve la suerte de trabajar 4 años como jefe de la planta de Cuatro Esquinas. Yo trabajaba en la planta de Guarum y vine en comisión de servicio esos 4 años. Por eso es que conozco de cerca el problema de las paralizaciones de la planta por las elevadas turbidades. En el 2001, que comenzó a trabajar la planta de Cuatro Esquinas, la captación se hacía del canal de riego. Y las paralizaciones de la planta obedecían a turbidades en promedio de 10.000 NTU y en casos excepcionales hasta de 24.000 NTU. Una planta convencional como la de Cuatro Esquinas, Ceibal, Poza Honda, Guarumo, pueden manejar hasta 2.000 NTU de turbidez como máximo. O sea, eran unos excedentes muy por encima de lo permisible, ¿no? Y no es conveniente trabajar hasta esas cantidades porque los sedimentadores se llenan de lodo. Y se demora más tiempo en limpiar los lodos de los decantadores que trabajar con esas altas turbidades. Sucede que, hablando cronológicamente de la planta de Guarum, de la planta de Cuatro Esquinas,
En el 2008 aparece el plan maestro de alcantarillado y agua potable. Ahí se incluía ya un procedimentador. Pero cuando los fiscalizadores se reunieron en la planta conmigo, más o menos 2 semanas, y analizamos el problema del procedimentador, nos dimos cuenta de que no estaba diseñado correctamente, que había sido diseñado para turbidades bajas de 200 NTU, lo cual no era correcto. Entonces los fiscalizadores se comprometieron a hacer un nuevo diseño de ese procedimentador. En el 2010, ya en la alcaldía del doctor Humberto Guillén, aparecen 3 alternativas. La primera, que era del municipio, que consistía en traer el agua cruda desde Poza Honda, desde el embalse de Poza Honda, a través de una tubería de hierro dúctil. La distancia más o menos eran 46 kilómetros de longitud y tenía un costo de $70 millones. Y la ejecución demoraba 5 años. La otra alternativa, en la misma administración del doctor Guillén ya, era la alternativa de la Senagua, que consistía en traer el agua a través de una tubería de hierro dúctil desde Casalagarto hasta Cuatro Esquinas. Y en realidad ese proyecto no era de la Senagua. El creador de esa idea fue el ingeniero José Cedillo Parra, que en paz descanse. Y más adelante podemos seguir en este tema de específico. ¿En qué diferenciaba la primera propuesta en el recorrido? ¿Tenía menos recorrido? Sí, pero es que era antitécnico. No tenía ni pies ni cabeza. El agua, la segunda propuesta. Claro, el agua en Casalagarto, ingeniero, tiene 10.000 NTU. Entonces, ¿cómo iba a traer usted un agua lodo? Que ya venía con el inconveniente. Si tenía 10.000 NTU en Casalagarto. Y la tercera alternativa, ingeniero, fue una propuesta que yo hice a una reunión que nos invitaron con el ingeniero Yare, el alcalde. Yo el año 93, ingeniero, yo estaba 1 mes en la refinería de Esmeralda. Yo fui contratado para introducir un producto, un coagulante, en la refinería. Y cuando usted llega a Esmeralda, eso fue en el mes de febrero, ingeniero, el agua es como eso, es chocolate. ¿Y qué pasa, ingeniero? De que cuando yo llegué a la planta, como al tercer, cuarto día ya que estaba trabajando, me doy cuenta de que el agua no estaba turbia, el agua cruda. Entonces yo le pregunté al operador de que qué pasaba, ¿no? Que por qué era eso. Me dice, venga para acá. Y nos fuimos, ingeniero, por un trillo de un monte, gramalotes, un trillo. Ingeniero, era una poza. Era una poza, cogían el agua del río y como estaba clara la bombeaban ahí y de ahí sacaban el agua para Y en Esmeralda mismo, ingeniero, la planta de agua potable tiene un sedimentador de ese tipo, pero en hormigón. Entonces la propuesta que yo hacía era de que en vista de eso, ¿por qué no se construía aquí si hay terreno suficiente, ingeniero, ahí atrás de la planta? Hacer una poza, bombear el agua clara y tener la cantidad suficiente, porque las arremetidas, aparte de eso, ingenieros, no son que son un día entero, son 8 o 10 horas. Y de ahí el agua nuevamente aclara. O sea, cuando hablamos de que el agua viene con esos niveles de turbidez. Claro. No es sostenida, sino que es en cierto horario que me imagino incrementa son 8, 10, 12 horas el nivel y comienza nuevamente a bajar la turbidez. Entonces, si usted tiene esas lagunas, ingeniero, llenas de agua clara, entonces no va a tener los problemas de paralización. Pues. Porque en la medida cuando aclaró el agua, usted otra vez rellenó su piscina. Pero bueno, en definitiva, ingeniero, esa alternativa no fue considerada. Ninguna de las 3. No. En el 2012
Se aprueba la alternativa 2. La de la Sendagua, que no era de la Sendagua, sino del ingeniero José Cedeño Parra, que era la estrella del agua desde De Casalagarto. La historia de esto, ingeniero, es que una vez llega el presidente Correa a Chones y el ingeniero Parra consigue que lo reciba y le presenta el proyecto. Lógicamente el presidente Correa no sabía de estas cosas, pues. Y si le dicen que esa es la solución, el hombre aceptó y dio la orden al ministro Solís, que estaba ahí en esa reunión, y le dijo: ¿sabe qué, ingeniero? Le autorizo a que todo aquí se haga. Y efectivamente, ingeniero, se hizo. Yo ya estaba afuera porque yo me jubilé en el 2010. Pero dentro de la Sendagua, por ejemplo, habían dos jefes del sistema de agua potable de Posaonda, que era el ingeniero Juan Carlos Vélez y Orlando Pico, que había sido jefe del sistema, que se oponían a esto. El ingeniero hidráulico que falleció, Antonio Campos, era opuesto a este proyecto. Y la mayoría de los técnicos que teníamos que ver algo con esto también estábamos opuestos a esto. Lo que se consiguió, ingeniero, es que le ordenaron a la Sendagua que elabore los términos de referencia que están aquí, ingeniero. Aquí están los términos de referencia. Lo que se logró, ingeniero, con el ingeniero Iván Ceballos, que fue el que redactó eso, los términos de referencia, es de que el presedimentador se instale en Casalagarto. Si se instalaba el presedimentador en Casalagarto, el agua se aclaraba, esos 10.000 NTU que estaban allá se iban a reducir, ¿no es verdad? Y iban a traer agua clara. Y eso fue lo que se consiguió. Se contratan los estudios y no se cumple esto de aquí, de que el sedimentador en Casalagarto. Y el argumento para no instalar el presedimentador en Casalagarto, ingeniero, era de que decía que la represa Salazar Barragán actúa como un sedimentador natural. Lo cual no es cierto, pues, ingeniero. Posaonda es un sedimentador natural, ingeniero, porque tiene de promedio de ancho 200 metros. Pues. Y tiene una profundidad de 20 metros promedio. Y en la captación del agua cruda para Posaonda tiene 37 metros de altura de agua. Entonces, eso sí es un sedimentador natural, pues. Pero acá hay un río que tiene 20 metros de ancho y un tirante de agua de 2, 3 metros de altura de agua máximo en invierno, cuando vienen las arremetidas de la turbidez. Eso, ingeniero, es un régimen turbulento, pues. Y en un régimen turbulento no hay sedimentación, pues. Aumenta la velocidad. Tiene que haber un régimen laminar para que las partículas comiencen a sedimentar, que es cuando la velocidad de la corriente se reduce más o menos a 0,3 metros por segundo. Entonces, ese argumento de que el embalse de Casalagarto era un sedimentador no es correcto. Por eso es que ese es el argumento para decir que allá no podían instalar el presedimentador, tenía que ser en Cuatro Esquinas. Ese es más o menos, ingeniero, es la historia. De ahí se pierde esta cuestión y aparece, ingeniero, aparece esta cuestión, ingeniero, este estudio fracasó. El que lo tenía que aprobarlo era el Midudi. Y el Midudi no le dio la viabilidad técnica que llaman, ¿no?, los ingenieros, ¿no? El Midudi no le dio la viabilidad. Entre otras cosas, ingeniero, las turbidez altas se dan en el invierno y el estudio fue hecho en verano. Entonces los datos no necesariamente eran los que se requerían. Los más confiables. Prepara una muestra artificial, ingeniero, tomando el lodo sedimentado, lodo.
Ese lobo lo cogieron y lo mezclaron con agua y llegaron a una utilidad de 4.000 NTU. Es una muestra artificial, no es una muestra natural, no es una muestra real, no refleja la turbidez real. Por todas estas razones, ingeniero, mire, con esa turbidez llevan la muestra al laboratorio y hacen una prueba. Y dice que con esa turbidez de 4.000 NTU, ellos con 20 gramos por metro cúbico de coagulante obtienen un agua clara. Mira usted, ingeniero, 4.000 de turbidez y 20 gramos por metro cúbico de coagulante. Y con una muestra real, ingeniero, con una muestra de 2.000 NTU, que yo le digo que es lo que puede trabajar la planta, se necesitan 50, 60 ppm de coagulante. Eso refleja, ingeniero, que fue una muestra que no reflejaba la realidad del asunto. Porque las partículas sedimentadas ya no tienen carga eléctrica. Y por eso fue negado fue negado el estudio. Y en el 2014, ingeniero, ya aparece otra vez un estudio de Tajal, una compañía de Cuenca. Esos estudios, ingeniero, fueron revisados por 2 técnicos del municipio. Y fueron revisados por la CENAGUA, ya no era el MIDUBI que tenía que probar los estudios. Hablamos de estos estudios después del corte y le damos Ingeniero, eso de aquí, ingeniero. esto último, ingeniero, es para 3 horas si quiere de discusión. Retomamos después del corte. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Manabí en un minuto, de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí interviene en los trabajos de reparación de la vía Miguelillo, El Guasmo, intersección de la vía Chirijos de la parroquia Alajuela del Cantón Puerto Viejo. Los trabajos registran un avance del 82%. Este proyecto se ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador por un monto de $433.916. La Prefectura de Manabí realiza la intervención vial a nivel de doble riego en la vía San José La Tranca de la parroquia San Plácido del Cantón Puerto Viejo, la cual tiene un 35% de avance y una inversión de $703.422. Agricultores de la comunidad cacical del Cantón Tosagua están felices y agradecidos con la Prefectura de Manabí por los resultados que están alcanzando con la producción de maíz duro amarillo. El proyecto para Tosagua es de 246 hectáreas de cultivo de maíz, gracias al convenio con las 5 cooperativas de ahorro y crédito para brindar financiamiento a los agricultores. Prefectura de Manabí. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía de su programa La Hora del Ingeniero Civil, hoy día hablando de la captación del agua y el tratamiento necesario para que llegue tanto en cantidad como en calidad.
ingeniero Julio. Nuevamente gracias por estar acá. La verdad que nos estábamos atentos de la explicación que nos hizo el doctor Morán de todos los antecedentes de esta problemática que muchas veces no nos permite el abasto continuo de agua y adicional obtener la calidad del agua que se requiere. ¿Cuál es su visión o cuál es su forma de pensar en cuanto a lo descrito? Buenas noches, doctor Morán, ingeniero Fabricio, gracias por la invitación una vez más. Bueno, cuando hablamos de calidad de agua siempre me gusta citar lo que dice el artículo 6 de la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento, que nos dice que el Estado ecuatoriano deberá garantizar a los ciudadanos agua en cantidad, continuidad, cobertura y calidad, ¿no es cierto? Y al hablar de calidad, me permito decirle a los televidentes, bueno, en el 2019-2020 realicé un estudio del índice de calidad del agua, en el que, al igual que el ingeniero Morán ya nos estuvo dando una cátedra de turbidez, ahí también se analizaban 9 parámetros que establece el ICA-NSF, en los cuales estaban el coliformes fecales, un parámetro bien significativo cuando se trata de calidad del agua, oxígenos totales disueltos, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, DBO, DBQ. Entonces, bueno, estos parámetros arrojaron valores, se podría decir un poco alarmantes en cuanto a los otros años o a las otras investigaciones anteriormente realizadas, ¿no? ¿En qué periodo de tiempo eran las anteriores? Por ejemplo, el último referente. El último referente fue en el año 2018, 2017-2018. Bueno, el estudio realizado fue en conjunto con el doctor Santiago Quiroz también. Nosotros realizamos y estuvimos tomando muestreos de 3 puntos de la cuenca media del río Puerto Viejo. Conocemos que la cuenca del río Puerto Viejo es aproximadamente 2.105 kilómetros cuadrados, ¿no? Aproximadamente más de 63 kilómetros, pero nosotros estuvimos haciendo muestreos en la cuenca media, en 3 puntos, al iniciar en Colón, al iniciar la urbe del Cantón Puerto Viejo, en el puente del Parque Mamey y saliendo en el puente San Ignacio. Entonces, ¿qué pudimos nosotros observar? El aumento significativo de los nitratos y fosfatos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿No es cierto? El material, pudimos nosotros en todo el recorrido que realizamos, que la gente lavaba sus mochilas con los insecticidas. Allí está el resultado del aumento de nitratos y fosfatos. Y las condiciones clandestinas de agua servida, aguas negras, ¿no es cierto? Con descargas directamente. Y no solamente aquí en Puerto Viejo, en el programa anterior el ingeniero Silvano citó algo que ya conocemos mucho de nosotros, que es la descarga de agua servida en el estero Bonce. El agua servida, la vivita allí. Es decir, ya el río Puerto Viejo viene contaminado. ¿De dónde nace el río Puerto Viejo? Desde Santana, ¿no es cierto? La comunidad Patepao, Santana riega parte de 24 de Mayo, Jipijapa, alguna parte de este territorio, Puerto Viejo, ¿no es cierto? Rocafuerte y termina en Sucre. Entonces, desde Santana ya viene con un tipo de contaminación, ¿no? Viene que lógicamente cuando pasa por la urbe principal de nuestra ciudad Puerto Viejo, ya se torna, el agua cambia de calidad, lo que se le llama el ICA, Índice de Calidad del Agua. Entonces, esto se debe especialmente a las condiciones clandestinas de agua servida. Dice, según el reporte que estuvimos consultando para el Ministerio de Ambiente del municipio, el Departamento de Ambiente del municipio, 28 conexiones clandestinas se clausuraron en el 2019. Entonces esto es alarmante y preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque los coliformes fecales no solamente traen problemas gastrointestinales, sino problemas aún más severos. En un foro que tuvimos en el mes de diciembre del año 2021, había un estudio que decía que los cánceres al estómago eran producto por la mala calidad del agua en el sector. Ellos hicieron en el sector, en las parroquias rurales. Entonces este estudio
este estudio, con el estudio que yo realicé, entonces demarcan la contaminación, porque todo proyecto, ¿por qué yo hablo del índice de calidad del agua? Todo proyecto, o por qué hablo más bien de las captaciones, todo proyecto empieza por su captación, ¿no? ¿De dónde cojamos esa agua? Nosotros, Manabí, nosotros nos nutrimos con ríos de los embalses, no como en la sierra, en el oriente, que sus ríos se producen por deshielos. Sí. Esa es un poco puede ser nuestra desventaja, ¿no? Y nosotros tenemos, ya hablamos hace algunos programas pasados sobre los embalses, sobre las presas, ¿sí? Nosotros nos nutrimos de esas aguas, pero esas aguas que están allí también se encuentran contaminadas. Ya le dije, desde Santana baja con la contaminación y por la urbe el pico de contaminación de coliformes fecales se eleva significativamente. Vemos contaminación, vemos descargas en pleno verano, descargas de aguas servidas, y en el recorrido justamente que realizamos hacia las comunidades, porque se toma muestra, se ven cuáles son las mejores muestras, los mejores lugares por la contaminación biótica y abiótica. Entonces allí los moradores nos contaban, y nosotros también lo hemos vivido, de que antes se podía uno bañar sin ningún problema en el río. Y ahorita hasta las mismas personas de las urbes, hablamos de la parroquia Colón, ni ellos mismos se quieren bañar, porque dice que les cae sarna. Y eso es una verdad. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que 6.000 personas mueren al año por mala calidad de agua en Sudamérica. Nosotros tenemos grandes extensiones, agua superficial. Si nosotros nos vamos a lo macro, nos dice que, bueno, la mayor cantidad de agua que la tenemos en los mares y en los glaciares, ¿no? Y solamente el 1% representa las aguas superficiales, ríos, lagos, del todo. Existe más agua subterránea que agua superficial. Pero ¿qué pasa con esta agua superficial? Nosotros, el hombre la contamina, ¿no? Y ahí... Se pierde. O se pierde, claro, se pierde al río. No, los glaciares no pueden utilizarse, el agua se va al mar. Claro, así es. Entonces, por eso, no solamente, como les decía inicialmente, que nosotros debemos tener esta agua en cantidad, sino también en calidad. Y también otro resultado de estos estudios es también las lavadoras de los carros, las lavadoras de carros, aceites ingresan y la vierten al río. Y esa agua es la que nosotros captamos para consumir. ¿Qué le parece? Bueno, preocupante, preocupante definitivamente, y desde el punto de vista químico. Nosotros hemos venido evolucionando en cuanto al tratamiento, se implementan algunos otros tipos de elementos que pudieran estar acordes con este tipo de retos, si lo queremos llamar así, ¿no? O sea, ¿cómo usted combate esto cuando tenemos una infraestructura que, por lo que hemos visto, más bien se ha ido diseñando paulatinamente y es creo que claro que aún no cumple satisfactoriamente la función para la cual fue encomendada? Claro, solamente el 50% se tiene establecido valores reales, que solamente el 55% se tiene de cobertura en Manabí, principalmente los embalses de la zona sur y parte de la norte, ¿no? La zona centro y norte, porque sabemos que la sur es seca, muy seca, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ingeniero, creo que sus palabras, ingeniero, son pero como anillo al dedo. Oiga, qué preciso. Mire, en el año 2001, ingeniero, el CR me contrató un estudio. 2001, ese estudio costó como $1 millón, ingeniero. Decía evaluación del río Puerto Viejo, desde el túnel de Posagonda hasta la salida al mar. Y ese estudio, ingeniero, ya en el 2001 refleja sus palabras, ingeniero. Ese estudio incluía un análisis de las lagunas de aguas residuales de Santana. Y se encuentran con la novedad, ingeniero, que tenían 15 años de uso y ya estaban fuera de servicio. En el mes de junio. Su vida útil había culminado. En el 2011 cumplían la vida útil de 25 años. Ingeniero, el informe es concluyente.
Dice, las aguas del río Portoviejo, desde el puente de Santana hasta el puente de Cibal, no pueden ser utilizadas para usos recreativos, es decir, para baño, ni como fuente para agua potable. Un informe ingeniero concluyente. La razón, excesiva cantidad de coliformes fecales en el río Portoviejo. Es decir, ingeniero, que sus palabras son precisas. Usted está ratificando algo que se conocía ya desde el año 2001. Y ha ido mejorando, ingeniero y doctor, ha ido mejorando porque de acuerdo a lo que se ve en el 2018, que también lo hizo el mismo doctor Santiago, ahí hasta el 2019-2020 que realizamos el estudio, entonces se ve que se ha ido desmejorando. La autodepuración que se le llama no ha surgido efecto. La autodepuración se da, es como que el agua se vuelve a su estado normal, a aumentar la calidad de agua, no. Pero eso ha ido debe ser desmejorando. motivado, esta autodepuración No, debe no. ser Esto ha ido desmejorando por la contaminación. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, estamos enfermos y nos tomamos las pastillas, pero estamos que comemos cosas que nos hacen daño? Así mismo. O sea, que te contraindican, digamos. Que te contraindican. Así mismo la contaminación. Mire, que en el puente Colón el índice de calidad es 60.13% según el estudio realizado. Y ya acá, entrando por la ciudad, saliendo de la ciudad, ya tiene 40% de ese porcentaje de ICA. Es decir, se va desmejorando, va desmejorando. ¿Y por qué usted cree que dentro de la ciudad va desmejorando? Porque botan basura, porque botan animales muertos y principalmente las condiciones clandestinas, los coliformes fecales, ¿no? Esas condiciones clandestinas. Y ahí, no sé si en el otro segmento podamos ver las posibles soluciones, las estrategias para mitigar este tipo de contaminación. Ingeniero. Pero la mayor afectación entonces estaría por los coliformes fecales más que el tema, por Claro. ejemplo, de los residuos químicos. Claro. Claro, que sí. En el río Portoviejo sí, en el río Portoviejo porque nosotros tenemos muchas industrias que botan, pero en el río, en el Manta, que también pude conversar con un ambientalista que tiene un estudio, ahí sí ellos examinaron metales pesados, había cualquier cantidad de metales pesados. ¿Por qué creen? Por las fábricas. Sí. Acá no tenemos muchas fábricas, pero acá el problema es coliformes fecales. Nosotros sí estamos... Y esas descargas en Manta hacia el mar. Esa descarga hacia el río, hacia el mar. Porque eso ha habido todo una lucha. Una digamos, lucha que quieren mandar un emisario y lanzarlas a kilómetros. Bueno, eso es otro tema. Ya. Ingeniero, antes que se me vaya la idea, disculpen por... No siga, por mi edad. por eso estamos. En el 2019 hizo un muestreo el Departamento de Medio Ambiente del Consejo Provincial, que es el que controla las descargas de aguas residuales. Y encontró, ingeniero, que las lagunas de Santana descargan al río 154.500 coliformes fecales por cada 100 mililitros, cuando lo permitido, ingeniero, es 2.000. Sí. 2000 NP. Son datos, ingeniero, que existen, documentos que existen. ¿Y eso hasta el momento ha habido alguna solución, algún No hay correctivo? solución, ingeniero. No hay solución, pero sin embargo, miren, nosotros estuve una visita a un municipio X. Aquí, como les digo, aquí está en nuestro río Portoviejo. Nuestros principales cuencas son el río Portoviejo y la de Chone, ¿verdad? Entonces, en el río Portoviejo aquí visitamos a un municipio X y les mostramos este estudio, ¿no? Ellos armaron, sí, yo creo que vieron en el diario, una mancomunidad por Santana, Portoviejo, Rocafuerte, Sucre, Olmedo. 24 de mayo, Olmedo, y allí se quedó. Allí se quedó. Entonces, ¿qué necesitamos con esto? Necesitamos más que todo el apoyo de todos. Viene desde la persona que lava sus mochilas en el río, de las personas que se conectan, que tienen conexiones clandestinas a los ríos, y hay un sinnúmero de estrategias para poder mitigar esta contaminación de nuestro río Portoviejo principalmente. Bueno, podemos seguir hablando de esto después del corte. Volvemos. Este es un saco de Roca Arena Plus que ha salido al mercado. Viene incluido arena, viene el ripio, viene el cemento en una bolsa aparte listo para preparar. Aquí tenemos el cemento.
tenemos el cemento que viene incluido en el saco. Este es el producto que ya viene listo para utilizar. La bolsa de cemento para vaciar todo el contenido. Como ustedes pueden ver, es un material listo para usar, Rocarena Plus, fácil y rápido. Se lo recomiendo. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Es Manabí en un minuto de la Prefectura de Manabí. La Prefectura de Manabí realiza trabajos de mejoramiento a nivel de doble riego en la calle de acceso al Centro de Salud de la Parroquia Salango del Cantón Puerto López, con una inversión superior a $224.000. Sus habitantes podrán circular en mejores condiciones por esta arteria vial de casi 900 metros. Como parte de la política de transparencia y de participación ciudadana que impulsa la Prefectura, se empezó con el proceso para la elaboración del presupuesto participativo del Gobierno Provincial de Manabí para el ejercicio fiscal 2023, a través de asambleas ciudadanas en las 55 parroquias rurales y 22 cantones de la provincia. La Prefectura de Manabí construye el sistema de riego tecnificado a nivel de hidratante en el sitio Mapasingue de la Parroquia Colón del Cantón Puerto Viejo. Con este sistema de riego parcelario y tecnificado, aproximadamente 400 hectáreas y más de 160 familias se beneficiarán con riego permanente durante todo el año. Prefectura de Manabí. Y el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Para continuar con lo que usted estaba diciendo, ingeniero Intriago, hablando de la contaminación por coliforme, el problema se agrava en el verano. Ingeniero, se quintuplica en el verano. Porque, mire usted, de Posada Honda salen 5 metros cúbicos por segundo del túnel. Esos 5 metros cúbicos por segundo avanzan hasta Casalagarto. En Casalagarto, de esos 5 metros cúbicos, 3 se desvían al canal de riego y 2 siguen el curso del río Puerto Viejo. Ingeniero, ¿usted se imagina la descarga de 2.000 metros cúbicos por día de aguas residuales maltratadas en Santana? Tirarlas a un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Se concentra la cantidad de coliformes fecales en el río. No hablemos de lo que sale de la laguna, en el río. No, bueno, tremendo, pero bueno, y ahora creo que el problema está identificado. Usted habló de un estudio que data del 2001. Tenemos los datos que más reciente, 2019-20. 2019-2020. Y creo que los técnicos involucrados están conscientes de esta problemática. La pregunta es, ¿tienen conocimiento las autoridades? ¿Tienen conocimiento? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué es lo que nosotros debemos proponer para que esto se supere, ¿no? Quiero hacer hincapié a lo que muy bien dijo el doctor Morán, el tema de turbidez. El tema de turbidez
¿Por qué se provoca principalmente el tema de turbidez? Por la erosión, ¿no es cierto? Sí. La erosión por la deforestación. Nuestra cuenca del río Puerto Viejo, principalmente en un 60-40%, es agrícola. Y el 40 otro por ciento se dedica a pasto, a pastizales. Entonces, esta agricultura a su vez es beneficiosa y también perjudicial. Beneficiosa porque nosotros nos podemos nutrir con los alimentos, pero perjudicial se está, como quien dice la palabra, desprotegiendo estos taludes naturales. Y ahí viene el tema, el principal problema en la época de invierno, que es la turbidez excesiva, ¿no es cierto? Se da por esta deforestación. Yo vi un reportaje en una revista científica que en el año 2000 el municipio de Quito compró 200 hectáreas para proteger las cuencas altas del río allá en Quito. Entonces esto provocó de que se estabilizara este problema. Por eso yo me hacía siempre la pregunta, cuando no tenía conocimiento de causa, no conocimiento técnico, ¿por qué en invierno hay bastante agua y nosotros no tenemos en nuestras llaves? Es por este mismo tema de la turbidez. ¿Cuál es la solución allí? Proteger las cuencas altas de cualquier sea esta cuenca, microcuenca o macrocuenca. El problema de las condiciones clandestinas. Sabemos que más o menos en un 70-80% el alcantarillado sanitario existe más que todo en la parte urbana, y en la parte rural ahí vienen las condiciones clandestinas. Es decir, aumentar esa cobertura de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, más que todo sanitario. Esa es una de las soluciones. Otra de las soluciones, implementar estrategias. ¿Estrategia de qué? Radio, televisión, programas de concientización a los habitantes. Como le digo, pequeñas cosas. Para la conciencia ciudadana. Para la conciencia ciudadana, Hábito, digamos, así, del caso. cambio, que cada uno podemos hacer este cambio. No es nada del otro mundo. Pero solamente en muchas ocasiones nos hemos quedado con estudios, pero no hemos implementado, como dice el doctor Morán, no hemos implementado estas estrategias que vayan ustedes, más que todo en las zonas rurales, en el alcantarillado, donde se aumente ese sistema de alcantarillado, donde haya ordenamiento territorial, ¿no? Que su ordenamiento territorial no solamente es esa palabrita que suena bonita, sino que hacer un verdadero ordenamiento más que todo en los servicios de infraestructura que se refiere. Y así como esto, también el tema de los abonos que hacen, por ejemplo, en Centroamérica, abonos de tipos más naturales, no tan nocivos, porque esos abonos, ¿no es cierto?, van al río y eso es lo que crea los nitratos, fosfatos. Como resultado, en el Ceibal hay bastantes jacintos de agua, lechuguines, ¿no es cierto? Y ni que digamos en las presas, que eso ya estuvimos conversando, las posibles soluciones, el tema de los embalses. Es que la urea, ingeniero, la urea es el compuesto base de la urea es el nitrógeno. El nitrógeno, claro, así es. El nitrógeno, cuando se descompone, se oxida y se transforma en nitrito, nitrato. Ese es el ciclo del nitrógeno que se llama. Y a la vez el ciclo de nitrógeno, ¿cierto? Aumenta el nitrógeno, también va la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto va disminuyendo. ¿Y qué pasa si disminuye el oxígeno disuelto? Mueren las especies, el agua ya no es viva, ¿no es cierto? El agua, tenemos un agua sin minerales. Al momento de nosotros, pongamos un ejemplo, va a la Poza Honda, Salazar Barragán tiene el margen derecho y margen izquierdo de canales, ¿verdad? Margen derecho es el que va a 4 esquinas. Sí. Entonces, esa misma agua, nosotros en días anteriores estuvimos visitando con los estudiantes de la universidad de la materia de hidráulica, esa agua, y pudimos observar el color, la turbidez que tiene, el olor, ¿no? Solamente sin necesidad de hacerle un estudio más exhaustivo, sabemos que esa agua está con altos niveles de turbidez, ¿no es cierto? Están por encima de los niveles permitidos. Entonces, esa agua que viene a las plantas de tratamiento, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que colocarles más químicos, ¿no? Tenemos que colocarles más químicos, suben su costo, también nos afecta a los químicos, querramos o no, nos afecta a la salud. Es que lo que es más pero eso más químico logra meterlo en las condiciones de agua potable y de consumo. Claro, o aparte de eso, ¿cómo se llama? Necesita tratamiento. Mire cómo cambió la misma costumbre, ¿no? Y tal vez remontándonos un poco en el tiempo. Nosotros
como estudiantes, tal vez en la escuela, cuando uno hacía deporte y tenía sed, iba directamente a la llave porque ya teníamos agua potable en ese momento. Y resultaba confiable en teoría, ¿no? Es que ahora el consumo de agua tratada, bidones, mini plantas, de cada casa tiene que su purificador de agua. A eso está también la parte del ordenamiento y de la cobertura del sistema. Muchas de esas tuberías que nos llevan el agua hacia nuestras casas ya han cumplido su vida útil. Sí. Entonces eso también incide, así sea que tengamos una agua óptima o entre comillas óptima, al momento de pasar por esas tuberías que muchas son con materiales nocivos como el hierro, porque usted sabe que el hierro se oxida y va desprendiendo sus partículas, y ahorita hay otros materiales más amigables medioambientalmente como el PVC, pero ya muchos de estos sistemas ya han cumplido, como les decía, su vida útil. Entonces, le interrumpí. Y usted hacía una pregunta más o menos de que si era posible tratar el agua, quitarle todas esas cosas malas que tenía. Y bueno, como principio básico para que entienda también. Es posible, estamos hablando en términos que nos entiendan. Sí es posible. Pero para eso hay que hacer diseños apropiados. ¿Pero los tenemos o no los tenemos en la actualidad? Actualmente no existen, por ejemplo. ¿Pero los combatimos con químicos o no los combatimos con químicos? Eso es lo que digo. O sea, según lo que dice Julio, es posible, pero hay que aumentar la cantidad de químicos dentro del tratamiento, que a la larga también tienen un efecto rebote por químicos o tratamientos. Por ejemplo, lo que decía el ingeniero Intriago, que observó con el canal, el agua se observa a simple vista, ingeniero. Usted prueba esa agua y le sabe a moho, a palo seco, a lo que sea. Le huele mal, tiene mal sabor, ingeniero. Vea, yo tengo una casita a 100 metros de la planta de Guarumo, y viví en mi suegro. Y yo un día traté, ingeniero, de tomarme una taza de café con agua de la llave. No pude tomarme el café, ingeniero, porque el sabor a hongo, a vegetales es demasiado perceptible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que usted decía, eso puede tratarse, claro. Los malos olores, todas esas cosas se quitan con carbón activado. Pero las plantas no están diseñadas para tratar ese tipo de agua. O sea, pero lo que estamos diciendo aquí es que el proceso de potabilización no está completo. No está completo. Tenemos que a esta altura utilizar elementos adicionales o proveedores de agua para poder consumir y no tener eso. Porque a lo mejor esa planta se diseñó bajo una calidad de agua distinta, de muchos años atrás, distinta que lo que bajo hoy. Otras circunstancias. Bajo otras circunstancias, esa es la palabra exacta, bajo otras circunstancias. Entonces ya queda. Pero ese es un tema de acá, o sea, ¿lo estamos viviendo solo en Puerto Viejo o en las otras plantas de tratamiento también se ha producido esta evolución desfavorable o transformación desfavorable de la cantidad del agua? Porque lo que hablábamos antes es, esto es un problema desde la captación, ¿no es cierto? Ese es el problema, ahí inicia el problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Usted que ha tenido la experiencia en las otras plantas, ¿la de aquí tiene más problemas que otras o hay otras que tienen más inconvenientes? Todas las plantas que captan aguas de río, aguas que corren, están sujetas a altas turbidades. Ceibal tiene que parar, la estancia tiene que parar, Cuatro Esquinas tiene que parar. La única planta que no paga es la de Posaonda, porque recibe el agua del embalse. Directamente. Pero también decían que desde el embalse, desde que está el embalse también puede traer lo bueno o lo malo que tenga el embalse. Ahí no hay problema. O sea, en ese proceso. Es porque inicia principalmente, los principales contaminantes son los coliformes fecales. Y como ya le vuelvo y le repito, eso es debido a la mano del hombre. Porque ellos se hacen condiciones clandestinas, botan basura. Entonces, va pasando el río o la vertiente por las ciudades, se va contaminando. Y ahí están los resultados, ¿no es cierto? Van aumentando los coliformes fecales, van aumentando los nitratos, van aumentando los fosfatos. Entonces, yo creo, a mi parecer, los principales problemas de las plantas de tratamiento se dan en las ciudades más grandes, porque hay mucho más contaminación en la captación de donde nace todo, ¿no? El río Chone tiene una contaminación mucho menor que el río Puerto Viejo. El río Manta, sabemos que el río muerto, su mismo nombre lo dice, está muerto ese río. Ese río ya ni se puede ni para ningún uso, ¿no? Entonces, creo que ni para tratar, por eso traen el agua
de acá, ¿no es cierto? Por eso traen el agua de Manta, la traen de acá, porque ya no se puede. Entonces nosotros, esa es la preocupación como joven, como profesional, como colegio de ingenieros civiles, la recuperación de nuestro río Puerto Viejo, que sí estamos a tiempo. No esperemos que pase como el río Manta. Claro, una tragedia como el río Manta. Ingeniero, mire, usted, desde 1830 hasta 1900, en todo el mundo murieron 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes por cuestiones de coliformes fecales. Tifoidea. En la cólera. Cólera. Claro. En 1901 ya aparece el tratamiento del agua potable con sulfato de aluminio y con cloro. Se controló. Se pararon las muertes por tifoidea y por cólera. Pero ingeniero, en el 2001, a los 100 años de que ya se había controlado esto, aparece una epidemia en Lima, Perú, aquí cerquita. Murieron más de 100.000 personas en ese epidemia de cólera que se propagó a toda América. Mire, el dato importante. A los 100 años, ingeniero. El dato importante de 12 millones. Esperando que suceda algo parecido. Oh, no, pues eso no es lo que se quiere. Importante el dato de 12 millones, ¿no? Parecen, ¿sí? O sea, es una cantidad, mire, el coronavirus para la época bastante significativa, ¿no? Había habitantes y eso que no se debió ser un poco más, no se tiene registro como ahora se puede estar actualizando por los métodos electrónicos, ¿no? Ingeniero, entonces, el agua... Ahí fue que aparecen los grandes descubrimientos de Pasteur, que descubre la vacuna contra el cólera. Un alemán, un médico alemán apellido Koch, creo que descubrió los virus estos de tifoidea y cólera. Ingeniero, se tenía la idea de que las enfermedades eran transmitidas por los malos olores. No se conocía que se transmitían a través de bacterias. Y el agua, se transmiten los virus y bacterias por el agua. Claro. Parece mentira, pero... Y era justamente por aguas residuales. Por aguas residuales, así es. Bueno, pero todo este conocimiento adquirido, si a esta altura la mayor preocupación es que tenemos o no tenemos ahorita, independiente del tema de, estoy de acuerdo que se puede concientizar a la ciudadanía, que las plantas de tratamiento evidentemente fueron diseñadas en su tiempo con otro tipo de calidad de agua, pero si estamos viviendo una realidad distinta, existen estudios actualizados o propuestas actualizadas desde el punto de vista técnico digamos, para acogernos a nuestra nueva realidad o no. Ustedes que están en el medio conocen si existe propuestas ya en firme, evaluadas, cuantificadas. Yo más creo saber que esto de aquí depende mucho de los GAT. De los GAT, así es, de los GAT. De los GAT. Para un alcalde ingeniero es más brillante gastar $80.000 en una fiesta, en un baile. Claro, un baile, tiene razón. Que arreglar un problema de lagunas de tratamiento de aguas residuales. Que recuperar el río Puerto Viejo. Y se lo digo con experiencia, le digo con el Frente Cívico Hídrico, nosotros estuvimos visitando a unas 2 alcaldías y les mostramos el estudio, cómo está la mala calidad y cómo sería el pronóstico hacia pocos años. La tendencia, la digamos, tendencia, que puede sí, llevar en este la caso. tendencia y no tenemos resultados hasta el día de hoy. No les interesa, como dicen, más lo que da... Sí, lo que se ve. Lo que se ve. Bueno, tal vez interese, tal vez lo que pasa es que no se le está dando la importancia o de repente a veces se tilda a las personas que se preocupan de estos temas como agoreros del mal, pues, ¿no? Y no creo que sea la expresión correcta, sino más bien prestarle importancia a temas que en la experiencia y en el transcurrir de los años creo que nos han dejado en otras ciudades y en otras partes del mundo, pues, situaciones que no quisiéramos que se repitan. Y así se producen las pandemias, ¿no? Las pandemias se producen así, se pueden controlar, no se controlaron, pero siguen y hasta que se hace ya incontrolable. Entonces, el agua, sabemos que el agua es el recurso vital. Sin agua, Dios nos estableció que teníamos agua, aire para poder vivir, y entonces sin agua de buena calidad no existiría nada. Y aparte eso, la Constitución de la República, lo digo. Sí. Ingeniero, pero si en los Estados Unidos, mire que es la primera potencia mundial,
La mayor peste por hepatitis A, creo, se produjo hace como unos 10 años atrás nomás. Mira, la mayor peste en toda la historia de los Estados Unidos por hepatitis se produjo hace unos 10 años atrás nomás. Deberíamos aprender de esta circunstancia. Creo que es un tema interesante, amplio. Volvemos después del corte. En aquel tiempo de nuestros abuelos era nomás una laguna donde nosotros siempre recurríamos a coger el agua. Era un manantial pequeño, había un gran proyecto, pero nunca se veía la parte que vemos ahora que ya está en construcción. Hoy más que nunca nosotros vemos la obra que ya está. Bendecido el señor prefecto, que nosotros vemos que ese fue el ángel de la guardia de aquí en la comunidad de Joá. Para mí, como persona y como habitante, me siento feliz. Pero vuelvo y le digo, gracias al señor prefecto, que sirve para el pueblo, la comunidad, parroquias, cantones y recintos y todo. La prefectura y el GAD Jipijapa fortalecen el turismo comunitario de la comuna ancestral Joa con la regeneración de pozos azufrados, atractivo turístico muy visitado en el poder curativo de sus aguas medicinales que provienen del volcán Chocotete. Como presidenta, como moradora, como habitante, me siento satisfecha y que de verdaderamente vamos a tener esa obra que siempre ilusionábamos, aunque sea en un papel, pero lo vamos a ver realizada, que eso es lo importante, que yo deseo que mi comunidad embellezca. Leonardo. El planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Bueno, gracias por haber permanecido en sintonía. La verdad que es un tema que nos deja una preocupación. Esperemos pues que las autoridades y los entes relacionados pues tomen cartas en el asunto. Asimismo el ciudadano que ha escuchado de las intervenciones también haga conciencia sobre lo inapropiado que es la contaminación de nuestros ríos en general. Y agradecerle pues al doctor, y en este caso al colega, al doctor Marcos Morán y al ingeniero Julio Intriago por haber permanecido con nosotros e instruirnos en este tema de la importancia del tratamiento y de la calidad del agua. Los dejo con los tics del ingeniero civil. Hasta el próximo sábado. ¿Cuán importante es saber qué tipo de cemento utilizar para cada uno de los proyectos que estamos por arrancar? Buenas noches, soy Sonia Aguayo y siguiendo con los tips del programa de Ingenieros Civiles, esta noche quiero hablarles de los tipos de cementos con los que contamos en el portafolio en Holcim Ecuador. Cemento tipo GU. Es un cemento elaborado bajo la norma del 2380, es un cemento de uso general, es el más versátil del portafolio ya que es usado para todo tipo de estructuras. Cemento Premium HE, fabricado para obtener altas resistencias iniciales, es especialista en sistemas industrializados o elementos que requieran la premura del desencofrado rápido. Cemento Base Vial, tipo MH, es un cemento elaborado para mejorar las condiciones y las capacidades portantes de los suelos, y cual nos ayuda a mejorar las estructuras optimizándolas y dándoles mayor durabilidad. Cemento ultra durable tipo HS. Este cemento tiene un desempeño de resistencias igual que el GU, pero adicional tiene una resistencia al ataque de los sulfatos. Y es un cemento hidráulico creado bajo la norma 2380. Cemento maestro tipo N.
elaborado bajo la norma INEN 1806 exclusivamente para mamposterías. Este cemento tiene impermeabilizante entre sus fórmulas, lo que nos ayuda y evita salir todo tema de fisuras. Muchas gracias.